Estuvimos hablando con la licenciada Melissa Mazzarini, que nos explicaba un poco sobre la importancia de los hidratos de carbono. Aquellos que están comenzando a correr habrán escuchado que es el combustible para nuestro cuerpo. Así que bueno, y aquellos que ya saben un poco más de esto, los invito a conocer el por qué antes de cada carrera o antes de cada entrenamiento tenemos que consumir un poco de hidrato y qué tipo de hidrato nos recomiendan para que esto sea la nafta premium de nuestros entrenamientos. Principalmente hay que tener en cuenta que hoy en día estamos muy influenciados por las redes sociales y los hidratos de carbono son un nutriente imprescindible en lo que es la dieta del deportista y un poco de eliminar esa carbofobia que se tiene en estos hidratos de carbono, ¿sí? Como digo recién, están muy influenciados por las redes sociales y a veces sin ningún fundamento científico y asesorarse sobre todo del tema. Los hidratos de carbono son macronutrientes energéticos, al igual que las proteínas y las grasas. Estos carbohidratos, o hidratos de carbono también llamados, nos aportan cierto nivel de glucosa, la cual esa va a ser utilizada como energía a nivel del cuerpo para poder mantener todas sus funciones normales y obviamente para ser utilizado como energía en los entrenamientos, competencias y demás, y la actividad física también de lo que es la vida cotidiana misma. Como objetivo principal y primordial que tienen ellos es ser el nutriente energético por excelencia, por lo tanto son tipo de nutrientes que tienen que estar antes de cada entrenamiento. ¿Dónde los encontramos? Por ejemplo, en todo lo que son cereales y derivados, harina, avena, centeno, arroz, ¿sí? En las legumbres también, lentejas, porotos, garbanzos, en frutas, en verduras, sobre todo papa, batata, choclo. Son alimentos, como decimos, fuente de energía. Es muy importante tener en cuenta que estos alimentos tienen que estar antes de los entrenamientos. ¿Por qué? Porque son el principal combustible energético para el cerebro y para el músculo durante la práctica de actividad física. A su vez, lo que es la cantidad y la calidad de ellos va a depender siempre de la intensidad, de la duración o de planificación del entrenamiento. Algo que tener en cuenta es que estos hidratos de carbono, el consumo de ellos como fuente de energía nos va a permitir ahorrar las proteínas de los músculos. ¿Qué significa esto? Que si no tenemos un consumo adecuado o correcto de estos hidratos de carbono en la dieta, las proteínas musculares pasan a formar parte de un nutriente energético, ¿sí? Y muchas veces sucede que a veces en las dietas muy bajas en calorías no hay un consumo suficiente de estos alimentos con hidratos de carbono y el consumo de lo que es la proteína del músculo se ve aumentado y entonces sabe perder lo que es masa muscular. A veces en esa balanza no detectamos de qué es tanto esa baja de peso, si es todo grasa o pérdida de masa muscular, así que en ese sentido hay que tener como un cuidado y una proporcionalidad de todos los nutrientes en la dieta, sobre todo al deportista. Esta energía, a partir de lo que es la glucosa, la depositamos como glucógeno en dos depósitos, ¿sí? En lo que es músculo y el hígado. Ambos tienen como diferentes objetivos. A nivel muscular es aquella energía que vamos a tener para la contracción muscular en entrenamientos de moderada intensidad alta, y a nivel hepático para poder mantener o controlar, regular esa cantidad de glucosa sanguínea que se pueda mantener. Por eso muchas veces, sobre todo en deportes así de maratones, de medio o larga distancia, suele hacerse una carga de estos carbohidratos o supercompensación, también suele llamarse, 2 días previos para poder llenar esos depósitos de glucógeno al máximo y así poder llevar adelante toda la carrera y finalizarla sin ningún problema. Obviamente la comida previa también es muy importante, que se realice con antelación y en un tiempo, por ejemplo, entre 2 a 4 horas es la recomendación que suele realizarse de estos, para también dar un tiempo de digestión a este nutriente y que después ya se encuentre en sangre para ser utilizado, ¿no? A nivel muscular. Una comida principal, lo que es más abundante, como digo, 2 a 4 horas antes, y pequeñas colaciones 1 hora antes, media hora antes de una carrera, por ejemplo, que eso siempre, yo digo, va a depender del deportista y de cómo tolere los alimentos. Y muchas veces decimos,
¿no? Entrenar con cada alimento distinto. Por ejemplo, no probar nada nuevo el día de la carrera. Si quiero consumir, por ejemplo, pasas de uva, banana 1 hora antes, media hora antes, eso siempre va a depender de la tolerancia de cada deportista, si se siente pesado o no para correr. Bueno, en cuanto a los hidratos que por ahí se consume dentro de lo que es la carrera, por ejemplo, si hacemos una buena carga de estos hidratos de carbono antes de la largada, o una pequeña colación antes de salir, que no solo tiene que ser de alimentos sólidos, ¿no? También bebidas deportivas o geles deportivos también nos dan este consumo de hidratos de carbono o fuente de combustible o energía, que nos permite nos da un tiempo, ¿sí?, de mantener esa energía. Digo, carreras que sean largas o más de 90 minutos, más de 60 minutos, ya ahí suele recomendarse volver a consumir hidratos de carbono para poder mantener un ritmo más constante. Importantísimo de eso también es que después de cada entrenamiento o de las carreras también se reponga esta fuente de energía para volver a llegar a ese tanque de combustible del que hablamos, ¿sí? Cuando no se consumen hidratos de carbono en la alimentación, ¿qué sucede? Hay una disminución del nivel de rendimiento, disminución de la fuerza, disminución de la potencia, disminuye lo que es la coordinación, la habilidad técnica y la concentración, ¿sí? Y obviamente muchas veces después de una falta de coordinación y demás se predispone a lesiones o generar una fuerte fatiga. Entonces siempre tratemos de que haya una buena alimentación antes, durante y después de este nutriente que, como le digo, es el principal combustible para el cerebro y a nivel muscular.